Muy bien, vamos a ver en esta oportunidad cómo hacer para eliminar diferentes elementos de Excel. Cuando hablamos de eliminar, nos estamos refiriendo no a borrar su contenido, sino a borrar el elemento por completo. Y cuando eso sucede en Excel, lo que pasa es que otro elemento próximo, que está abajo, arriba, a la izquierda o a la derecha, se reacomoda y reemplaza esa posición que acabamos de eliminar. Por ejemplo, en esta pantalla tenemos una planilla con clientes de una empresa que otorga créditos. Tenemos el cliente, que serían los apellidos estos, una sucursal en donde se pidió ese préstamo o ese crédito, donde otorgó ese crédito, tenemos la deuda, el pago que se realizó y el saldo. Y la representación en porcentaje de lo que lleva pagado. Esto es un viejo ejercicio, no viene al caso del contenido porque simplemente lo estoy usando por ser una planilla breve para poder mostrar cómo se borran los diferentes elementos. Si de repente no me interesara ver eh, la sucursal, simplemente los clientes y su deuda, sus saldos, su porcentaje de deuda, de pago, perdón, podría borrar eventualmente la columna B. Si yo selecciono y con la tecla suprimir borro, lo que estoy borrando es el contenido. La columna sigue estando, con lo cual si yo quisiera eh, acomodar esto, tendría varias opciones. Una podría ser seleccionar esto, haciendo un clic en el encabezado de la columna B, clic derecho, ocultar. Pero fíjense que la columna B sigue existiendo porque pasa de la A a la C. Cuando les pase esto, de paso aprovechamos para aclararlo. A veces hay teclas, combinaciones de teclas que nos hacen cosas como esta y no podemos entender por qué desapareció, por ejemplo, la columna B. Cuando pase esto que desaparece una columna, lo que podemos hacer es seleccionar con clic, mantengo apretado en el encabezado de A y arrastro para cubrir las columnas que rodean a la que desapareció. Hecho esto, hago clic derecho, mostrar, y esto va a mostrar todas las columnas que estuvieron ocultas. Pero B nunca fue eliminada. Mientras que si yo voy a hacer un deshacer, vuelvo a la situación original, si quiero que realmente esto se elimine, que todo esto que está acá se corre en cuanto a cálculos y todo, fíjense que acá hay cálculos, ¿sí? Lo que debe menos lo que pagó me da el saldo. Y acá tengo que ver qué porcentaje representa esto de la deuda total, ¿sí? Perdón, esto de la deuda total, que es lo que pagó un 25%. Si yo eliminara esto, todas estas celdas que hacen referencia en sus cálculos a las celdas C y D, por ejemplo, ¿sí? Se van a correr y van a ver que de alguna manera cambian. Acuérdense que el saldo dice que tiene que restar C menos D, C2 menos D2 de esta fila. Entonces vamos a borrar la columna B. Hago clic derecho, primero un clic izquierdo para que se seleccione la columna entera. Está seleccionando hasta el final de la planilla, hasta la celda B, 1.000.000 y pico. Entonces hago clic derecho, eliminar. No hablo ya de borrar contenido que sería igual que suprimir. Hablamos de eliminar. Eliminar. Vieron que se desplazó todo y no se arruinó ningún cálculo. Eso es porque acá dice que lo que antes era C y D, ahora es B y C. Y todo lo otro también se acomodó. ¿Sí? Eso es eliminar una columna. Voy a deshacer. De la misma forma yo podría decir, acá hay un cliente que ya no pertenece, que saldó toda su deuda, por ejemplo, el cliente Ponteriero. Hago un clic en el 6, clic derecho, eliminar. Y todo esto se acomoda. A punto tal que si acá, por ejemplo, hubiera una suma de todo lo de arriba y el rango anterior, voy a hacer un deshacer, y el rango anterior que abarcaba esta suma decía que tenía que sumar desde E2 hasta E8, al eliminar una de estas filas diría que va desde E2 hasta E7 porque todo esto hubiera subido una posición. Todos los cálculos se acomodan cuando uno elimina filas o columnas. Una cosa que es muy raro tener que hacer, pero a veces es necesario, es borrar celdas, con lo que se desacomoda todo. Vamos a borrar, por ejemplo, esta celda de lineals. Clic derecho, eliminar. Acá como yo no tengo nada seleccionado, no seleccioné ni una fila ni una columna,
Excel tiene que preguntar qué es lo que voy a borrar. Por eso aparecen unos puntos suspensivos. ¿Qué voy a eliminar? Y me dice, ¿quiero eliminar toda la fila o quiero eliminar toda la columna? No. Entonces me pregunta, o me da como opción, mejor dicho, desplazar todas las celdas hacia la izquierda. Quiere decir que si borro líneas, todas estas celdas que están a la derecha se van a desplazar. Vamos a probar. Y quedó el hueco acá. Voy a hacerlo desplazando hacia arriba. Clic derecho, eliminar, desplazar las celdas hacia arriba. Acepto y subió toda una posición. ¿Sí? Esto es muy raro que tener que hacerlo en el medio de una tabla, pero a veces nos hace falta hacerlo sobre un extremo para alguna celda que quedó sobrante. Bien, eso en cuanto a eliminación. Para insertar es algo muy parecido. Yo quiero insertar una fila, simplemente tengo que hacer clic en la fila 3, por ejemplo, y esto me va a permitir con insertar, siempre que insertamos filas se insertan naturalmente hacia arriba, y cuando insertamos columnas se insertan naturalmente a la izquierda de donde estoy parado. Por ejemplo, estoy parado en D y le pido, selecciono la columna D y pido que inserte. Lo que va a hacer es insertar una celda, una columna entre C y D, desplazando lo que estaba en D ahora en la posición de E. Voy a deshacer y en cuanto a filas esto sucede igual pero hacia arriba. Si yo estoy parado en Gómez y selecciono la fila 3 que es la de Gómez, va a insertar va a insertar un registro entre Ayala y Gómez, con lo que Gómez va a pasar a la fila 4. Pero si hubiera cálculos, ninguno de esos cálculos se ve afectado, se modifican automáticamente las fórmulas. ¿Sí? Bien. También puede pasar que yo haga un clic derecho, insertar, y me haga las mismas preguntas que antes para la eliminación o para la inserción. Perdón, igual que las mismas preguntas que me hacía para la eliminación cuando yo no seleccioné previamente una fila o una columna. Si yo digo que inserte filas, ¿sí? Inserte una celda, perdón, que va a y puedo elegir si voy a desplazar las celdas que están acompañando hacia la derecha o hacia abajo. Vamos a ponerle hacia abajo y aceptamos y ven lo que se produce, un desfasaje de una celda con lo que el último que estaba en Ramallo, que estaba en 8, quedó en la 9. Esto es como insertar filas, celdas, columnas y eliminarlas. También lo que puedo hacer es, como ya vimos en un video anterior, es eliminar, por ejemplo, una hoja. ¿Sí? Estoy parado acá, hago clic derecho, eliminar. No me pregunto nada porque está vacía. Si yo estoy en la hoja 1 y le pido que la elimine, me va a pedir confirmación porque esta hoja sí fue trabajada. Voy a cancelar, tenía contenido, tenía modificaciones. En el caso de la 3, como no hay nada, no modifiqué nada tampoco, lo borra sin preguntarme nada. Y eso es todo en cuanto a eliminación e inserción.